Doctora, coméntenos cómo ha sido el comportamiento de la unidad de quemados a lo largo del año. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Bueno, realmente es lamentable para mí decir que esto no cambia. Todos los años nosotros tenemos alrededor de 450 a 500, inclusive ha habido años que hay hasta 600 pacientes, contando que los que entran aquí son las quemaduras moderadas y severas, porque esto es un servicio de referencia nacional. Fuera de los pacientes que nosotros manejamos en Clínica La Herida, que es otro tanto, pero sufren lógicamente, como mencioné, quemaduras leves, que son manejadas entonces ambulatoriamente. Ahora, doctora, coméntenos un poquito sobre las causas más comunes de estas quemaduras. Bueno, la causa más común a quien se ingresa aquí en este servicio de quemado es la quemadura por escaldadura, que es todo lo que es líquido caliente, agua caliente, aceite caliente, comida caliente, y eso es lo que se llama escaldadura, generalmente en grupos lactantes y preescolares. Eso es lo más frecuente que ocurre aquí, pero existen otras causas de quemadura que lógicamente en estas fiestas se incrementan, como los artefactos pirotécnicos, y además se incrementan también las quemaduras eléctricas y las quemaduras por contacto, y aumenta la quemadura por escaldadura por la cantidad de comidas que hacen, ya sea en el área rural o en el área urbana. A lo largo de este año, doctora, ¿cuántos casos se han registrado de quemaduras por artefactos pirotécnicos? En este año vamos hasta el momento 10 casos, de los cuales hay que tomar en cuenta que cuando termina el año, en lo que es año nuevo, que es donde más se da, fueron 5 casos, uno en mayo, uno en noviembre, y ahora vamos 3 casos en diciembre de este año. Pero en total a lo largo de todo el Son año 10 casos, 10 casos por diferentes artefactos pirotécnicos. Y en lo que va de diciembre, 3. 3 casos en diciembre. ¿Y las edades de los niños? Diferentes edades. Este año ha sido, porque generalmente las quemaduras por artefactos pirotécnicos son por niños preescolares y adolescentes. Este año ha habido un poco de diferencia, en donde tenemos desde lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Okay. Ahora, las medidas de prevención, doctora, que siempre son importantes para todos este tipo de quemaduras. Bueno, definitivamente una de las cosas más importantes es conocer, que la población sepa que las quemaduras son una patología completamente prevenible, pero que dentro de todas las causas, que para mí la más prevenible es el uso de las quemaduras por artefacto pirotécnico, que no debería manipularse. Nosotros todavía en este país hemos normalizado el que los niños estén jugando con explosivos. Recordemos que eso tiene pólvora, y así que ningún artefacto pirotécnico es inocuo, ni siquiera ni la cebollita, ni las estrellitas, ninguno, absolutamente ninguno. Y no solamente es no manipularlo, sino no es ser espectador o estar el adulto con espectador con los niños, que ya ha pasado en varias ocasiones. Por ejemplo, la mariposa vuela y vuelve y regresa, el silbador también. Entonces, realmente son una causa que produce lesiones permanentes, con secuelas físicas y emocionales. Definitivamente hay otras causas de quemadura, como les dije, la más frecuente, la escaldadura, en donde lo más importante sería no tener las casas que tienen cocina, porque no todas las personas viven tienen una cocina en la casa, sino que viven en un cuarto de alquiler. Los que tengan cocina, no tener a los niños dentro de la cocina, ¿ok? Jugando, o por ejemplo, no tener a los niños cuando están cocinando cargados en los brazos. Por ejemplo, las quemaduras por contacto, ahora que vienen el asado del jamón, el asado del pavo, entonces el niño toca el horno, la manito, y entonces vienen las quemaduras profundas. Y en el área rural tenemos la situación en donde se hacen esos sancochos de gallina o ese arroz con pollo con unas ollas enormes, y hay que ver dónde está ubicado el niño. El niño entonces está en el patio y cae sentado o cae de cabeza, que eso es lo típicamente aquí de todos los años. Esas son las más frecuentes. Las quemaduras por fuego, por ejemplo, ahora también no tener los cerillos o los encendedores al alcance de los niños. Las quemaduras por química, ahora que se hacen muchas limpiezas en las casas, no tener los detergentes al alcance de los niños. En las personas que tengan muebles aéreos, colocar los muebles aéreos, y si no tienen la facilidad económica, entonces tenerlo bajo llave o no colocarlo al alcance de los niños. Y sobre todo que se tiene la costumbre en Panamá de envasar los químicos por ejemplo, en envases de soda. Entonces el niño piensa que es una soda y también hay quemaduras dentro, no solamente de la piel, sino en el sistema digestivo. Doctora, ¿qué hacer en el caso de que un niño sufra una quemadura por derramamiento de líquido caliente, que es lo más frecuente? ¿Qué es lo que debe hacer ese papá o esa mamá? Esa es una pregunta excelente, en donde ¿qué hacer en el momento de la quemadura? Lo primero, definitivamente, es asegurar el área, porque va a depender de la causa de la quemadura. En caso de la quemadura por líquido caliente, habría que ver, por ejemplo, si
vamos a poner, si el niño tiene el pececito dentro de la olla, lógicamente no hay que asegurar tanto el área, pero si el paciente tiene una quemadura eléctrica, como tenemos un caso aquí, por ejemplo, entonces lógicamente siempre bajar el breaker, o sea que va a depender de la causa de la quemadura. En caso de quemadura por escaldadura, por ejemplo, si uno ve que la herida es pequeña, un piececito, una manito, un bracito, entonces uno puede colocar compresas frías, no hielo porque hay quemadura también por congelación, sino compresas frías por unos 10 a 20 minutos. Y de ahí entonces llevarlo al puesto de salud más cercano. Si la quemadura es tensa, definitivamente hay que cubrirlo con una sábana limpia y seca y llevarlo al puesto de salud más cercano. Eso sería lo más importante y no manipular esa herida en casa y siempre llevarlo a la atención para que sea evaluado por un personal idóneo y determine entonces la clasificación de las heridas. Doctora, para cerrar con el tema de las bombitas, que es lo que regularmente preguntan los medios en este momento, vemos que muchos de estos niños pierden dedos, pierden incluso en la cara, el rostro, ojos. ¿Cuáles son esas consecuencias que se han visto a raíz del uso de bombitas? ¿Qué es lo que se afecta más en los niños? Esa pregunta es muy importante porque es una de las cosas más difíciles que nos toca decirle al personal, al familiar, ya sea la mamá, papá o tutor del niño, la niña o el adolescente, que una vez que no se previno eso de usar esos artefactos pirotécnicos que contienen pólvora, lógicamente muchos de estos pacientes tienen quemaduras graves, severas, que requieren cirugías, que requieren injertos, que requieren amputaciones, pérdidas de globos oculares, en donde quedan con una discapacidad permanente, que lógicamente le lleva a un trauma físico y psicológico y emocional, no solamente a ese paciente, sino a todo el núcleo familiar. Por eso lo más importante es que pasemos una fiesta con música, con alegría, con la familia, y no con quemadura, o sea, no con cosas que queman, que al final deja cicatrices y deja secuelas permanentes. Las pirotecnias se prende o se demora un segundo para prenderse, pero las consecuencias que deja la pirotecnia para toda la vida son permanentes. Muchas gracias.